Vamos a hablar de dos temas que me parece que están vinculados también a esta relación trilateral y que recordarán que cuando se estaba en este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio que se había firmado en los años 90, Justin Trudeau precisamente sacó a colación que era importante que México hiciera reformas en el contexto laboral que redujeran las asimetrías, las diferencias que existen entre los trabajadores de Estados Unidos y Canadá con los de México. Hemos observado en los últimos 4 años incrementos significativos al salario mínimo y ahora una noticia que me parece que resuelve de alguna manera una diferencia que todavía tenemos con los países con los que nos comparamos, que son los de las zonas ampliamente industrializadas, del día de vacaciones. Pues la reacción que están teniendo sobre todo las pequeñas y medianas industrias que dicen, bueno, sí, bienvenida a los 12 días, ¿no? Pero ¿quién va a absorber esto? ¿Quién va a absorber este incremento del 20% en el salario mínimo, que evidentemente empuja, y sobre todo en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, que de alguna manera se ha atenuado, pero ya vimos que en noviembre pasado, y ahora vamos a esperar los resultados de diciembre, que siempre tiene un componente inflacionario? Vamos a escuchar este planteamiento de qué significa, ¿no?, el que tengamos este beneficio de un incremento del salario mínimo, cuáles son las ventajas y las desventajas, y el otro, este tema de los 12 días que ya quedaron establecidos en el marco de la ley. Si te parece, Rodolfo, danos el contexto, diríamos, de lo que significa, diríamos, por qué tenemos que festinar este tema de días de vacaciones y por qué tenemos que festinar un tema de incremento al salario, pero también cuáles son las consecuencias, sobre todo en un entorno en donde el empresario pues está viviendo una situación compleja de inflación, de cubrir cómo, diríamos, replantea su esquema de productos, de servicios, etcétera, en este escenario, ¿no? Por supuesto, doctor. Es muy importante señalar que hay que celebrarlo efectivamente para todos los trabajadores. En estos momentos tener más días de vacaciones es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos empezando a acercarnos a las potencias mundiales, que tienen muchos más días de vacaciones. Sin embargo, es una noticia que está preocupando, que tiene preocupados a los empresarios. ¿Por qué? Porque desde esta semana, desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, fue el 27, ¿qué está pasando con los trabajadores? Y están pidiendo sus días. Algunos no han cumplido el año todavía, como yo, de hecho, que no he cumplido el año, ya dije que me tocan mis 12 días de vacaciones. Entonces, pero ¿qué ocurre? Hay que visualizarlo desde 2 puntos. Primero, el tema de la cultura organizacional de las empresas. Hay empresas que, por supuesto, ya traen todo un tema con recursos humanos, ya traen adaptado el tema con sus trabajadores, los prepararon y generaron conciencia. Hay otras que manejan culturas tradicionales o paternalistas y entonces pueden ceder a todas las solicitudes que están haciendo los colaboradores. Pero hay que combinar con otro tema, que es el clima laboral. ¿Por qué? Y lo pongo en contexto. ¿Cuántos años tienes en el programa? 8. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Creo que vamos para 3. Y yo tengo 1. En la empresa va a ocurrir lo mismo. Yo entrando ya tengo derecho a 12 días. Y él tuvo que esperar 15 años para los beneficios. Por estructura psíquica humana. Estás avisando que me van a pedir vacaciones. Pero si ya está el sindicato. ¿Qué ocurre en las empresas? Eso que le pasó a usted. Los directores, los socios, los dueños están preguntando a ver qué va a pasar. Sí es cierto, la ley no está diciendo que él va a tener todos esos días, los que no tuvo, pero sí, no es un beneficio retroactivo. Pero por estructura psíquica, vaya que va a existir esta percepción de inequidad. Es decir, hay riesgos para el clima laboral. Son factores que estamos buscando cuidar y proteger. ¿Por qué? Porque es natural que las personas pidan cuando ven un beneficio. Entonces, eso más el tema del salario mínimo también. ¿Por qué? Porque este incremento que ha sido pues considerable está haciendo que las empresas, lamentablemente algunas de ellas, tengan que buscar otras formas de administrar su nómina. ¿Por qué? Porque la inversión y el gasto, los costos para las empresas es muy fuerte. Prima vacacional, toda la parte del costo social. En estos momentos, empresas pequeñas que estaban acostumbradas a pagar no más de 10 millones mensuales en una nómina, están viendo incrementos considerables. ¿Por qué? Por el 20%, por la parte del aguinaldo, pues vaya, toda la proyección nominal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Maravillosas para los trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos? Toda la parte de inversión de las empresas. Estoy seguro que Víctor va a abordar toda la parte legal, jurídica que esto implica, pero en la parte de recursos humanos, uno de los puntos de cuidado que estamos teniendo es, ya nos están pidiendo
Incluso hay personas que consideran que independientemente de no haber cumplido el año, ya les toca. ¿Por qué? Porque se ha manejado un tema pues bastante relacionado con la mercadotecnia, con la difusión de este tema de políticas nuevas, de vacaciones dignas y por supuesto del salario mínimo. Entonces, es cierto que toda la reforma laboral busca el beneficio de los trabajadores y de alguna manera afecta a las empresas, pero aunque existe la reforma, hay todavía muchas empresas que manejan un esquema de pensamiento de 10, 20, 30 años atrás. Entonces, aunque exista toda la parte de la mediación, ellos, los dueños, pueden decir que me demanden y le pago. Y toda la estrategia que mencionó Víctor como primer punto. Segundo punto, el tema de optimización de recursos para algunas empresas se ha convertido en optimización de la nómina. Es cierto, a nosotros como consultores nos ha ayudado mucho desde la pandemia para desarrollarnos y posicionarnos dentro de las empresas. Para una organización, desde su visión, es más práctico pagar un servicio de reclutamiento que contratar una estructura de recursos humanos. Y es más práctico pagarle a un asesor para que les explique todo lo que tienen que hacer en lugar de contratar a un gerente y 3 especialistas de recursos humanos, porque la inversión es fuerte y es considerable. Y como entonces se están viendo afectados en el tema del salario mínimo, en el tema del pago de las vacaciones, pues buscan otras formas. Sí es cierto, ¿no? Víctor lo llamaba el mercado negro. Incluso estamos cayendo en la informalidad del trabajo y caeremos en ello. ¿Por qué? Porque van a preferir arriesgarse a no contratar y no dar de alta en el seguro social y tenerlos escondidos a todo lo que implique ese gasto. Entonces sí, estamos en una situación de mucho riesgo laboral.